¿Alguna vez has llegado a un punto tan bajo que ya no sabías si tenías fuerzas para seguir orando? Donde no era que no quisieras buscar a Dios, era que ya no te quedaba nada con qué buscarlo. El llanto se agotó, las palabras se acabaron, y lo único que podías hacer era quedarte ahí, en silencio, mirando el techo, preguntándote si Él seguía ahí, o si en algún momento del camino te había soltado la mano sin que te dieras cuenta. Eso que estás sintiendo tiene nombre, y hoy necesito que lo escuches bien. No es abandono, es cercanía disfrazada de silencio. Pero ¿y si te dijera que en el momento exacto en que todo se rompe en tu vida, Dios no se aleja, sino que corre hacia ti? Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Hay algo que duele profundamente cuando nadie te lo explica a tiempo. La mayoría de los creyentes fue entrenada para buscar a Dios desde la fortaleza, desde la gratitud, desde la alabanza, desde la victoria. Y cuando llega el quebranto, el primer instinto es esconderse, porque sientes que en ese estado no eres digno de su presencia, que tienes que arreglarte primero para poder acercarte, que Dios espera que estés mejor para atenderte. Y esa mentira te ha costado demasiado tiempo alejado de Él, precisamente cuando más lo necesitabas. Hoy quiero mostrarte que Salmos 34:18 no es un versículo de consuelo barato para poner en una imagen bonita de redes sociales. Es una promesa activa, técnica, específica. Es el mapa de cómo opera Dios en tu peor momento. Y cuando lo entiendas de verdad, no solo te va a consolar, te va a transformar. Pero antes de llegar ahí, necesito que sepas que lo que sientes hoy también lo sintió alguien en las Escrituras. Alguien que conoció el quebranto desde adentro, no desde la teoría. Había un hombre que lo tenía todo: posición, familia, riquezas, una reputación que hacía que los demás lo miraran con admiración. Vivía en tierra de Uz, y su nombre era respetado en toda la región. Pero llegó un día en que en cuestión de horas perdió a sus hijos, sus posesiones, su salud. Se sentó entre cenizas, con el cuerpo lleno de llagas, y sus amigos más cercanos, en lugar de abrazarlo, lo juzgaron. Le dijeron que algo malo había hecho, que Dios lo estaba castigando, que si tanto sufría, era porque algo en él estaba torcido. Y él, en medio de la oscuridad más densa que había conocido, no huyó de Dios. Clamó a Él, discutió con Él, lloró delante de Él. Y en ese quebranto total, Dios no lo miró desde lejos. Lo visitó personalmente, le habló desde el torbellino, y lo que perdió fue restaurado al doble. Su nombre era Job, y su historia no es una historia de sufrimiento, es una historia de la cercanía de Dios en el peor momento. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos un nuevo video, y escribe ahora mismo en los comentarios esta frase: Dios, estoy roto, pero aquí estoy. Escríbela. No porque sea una fórmula mágica, sino porque hay algo poderoso en declarar tu vulnerabilidad delante de Dios y delante de otros. Cuando escribes eso, no estás confesando derrota. Estás eligiendo la postura exacta que activa la promesa de Salmos 34:18. Quédate hasta el final de este video, porque en el último segmento voy a revelar algo que la mayoría de los creyentes nunca escucha sobre cómo se activa esta cercanía de Dios. Y puede ser exactamente la clave que ha estado faltando en tu proceso. Prepárate, porque lo que Dios quiere mostrarte hoy no es información nueva. Es una verdad antigua que va a sanar algo que llevas demasiado tiempo cargando solo. 1. El día que David escribió desde el abismo. Necesito que entiendas el contexto de Salmos 34 antes de que sigas leyendo ese versículo como si fuera solo poesía bonita.
porque si no sabes desde dónde escribió David estas palabras, nunca entenderás el peso de lo que está prometiendo. David no escribió el Salmo 34 desde un palacio, no lo escribió en un momento de victoria, no lo escribió después de una batalla ganada, rodeado de sus generales, con música de celebración en el fondo. Lo escribió mientras fingía estar loco frente al rey Aquis de Gat, enemigo de Israel, después de huir aterrado porque su propia vida estaba en peligro. Tenía tanto miedo que comenzó a rayar las puertas y a dejar caer saliva por la barba para que pensaran que estaba demente y lo dejaran ir. Lo que describes en 1 Samuel 21 es la imagen de un hombre completamente deshecho, humillado, asustado, sin ejército, sin recursos, sin nadie que lo respaldara en ese momento. El ungido de Dios, el futuro rey de Israel, comportándose como un loco para sobrevivir. Y desde ahí, desde ese quebranto concreto y real, escribió: «Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón». Esto no es teología abstracta, es testimonio de alguien que lo vivió. Y necesito que te detengas aquí, porque hay algo que Dios quiere mostrarte en esto. David no esperó a estar bien para declarar la bondad de Dios. No esperó a que pasara la tormenta para escribir el Salmo. Lo escribió en medio de ella. Y eso cambia todo, porque lo que David estaba demostrando con ese acto no era fe ciega ni negación del dolor. Era la comprensión de que el quebranto no interrumpe la presencia de Dios, la activa. Hay una trampa en la que caen muchos creyentes, y quiero que la identifiques hoy, porque puede estar destruyendo tu relación con Dios sin que te hayas dado cuenta. La trampa se llama espiritualidad condicional. Es la creencia inconsciente, muchas veces no declarada pero profundamente arraigada, de que Dios opera bien contigo cuando tú operas bien. Que mientras estés en victoria, en fe, en gozo, en obediencia, la conexión fluye. Pero cuando caes, cuando te rompes, cuando fallas, o cuando simplemente la vida te aplasta sin que sea culpa tuya, entonces hay que arreglarte primero antes de presentarte ante Él. ¿Lo reconoces? Puede que nunca lo hayas dicho con esas palabras, pero lo has vivido. Te has alejado de la oración justo cuando más la necesitabas porque te sentías indigno. Has dejado de leer la Biblia en tus peores momentos porque sentías que no tenías la actitud correcta para hacerlo. Has dejado de ir a la iglesia justo cuando el quebranto era más profundo porque no querías que te vieran así, o porque sentías que no tenías nada para dar. Y eso, hermano, hermana, es exactamente lo opuesto a lo que Salmos 34:18 te está enseñando. La palabra hebrea que se traduce como quebrantados en ese versículo es nishberei lev, que literalmente significa los que tienen el corazón partido en pedazos. No los que están un poco desanimados, no los que tienen un mal día, los que tienen el corazón hecho añicos. Y David dice que es a esos, precisamente a esos, a los que el Señor está cercano. La palabra que se traduce como cercano es karov, y en el hebreo antiguo esta palabra no describe simplemente proximidad geográfica, describe presencia activa, involucramiento directo, disponibilidad inmediata. Es la misma palabra que se usa cuando la Biblia describe a un pariente redentor, alguien obligado por sangre y pacto a estar presente en el momento de necesidad. Dios no está cerca de ti cuando te rompes porque le das lástima. Está cerca porque el quebranto activa algo en su carácter que se llama amor de pacto. Él está obligado, por quien Él es, a correr hacia los rotos. No puede no hacerlo, porque ir hacia el quebrantado es parte de su naturaleza más profunda. Y ahora, escúchame con todo lo que tienes, porque lo que viene puede ser lo más importante que escuches hoy. Si esto es así, si el quebranto activa la cercanía de Dios, entonces lo que has estado interpretando como señal de abandono puede ser exactamente lo contrario.
El silencio que sentiste en tu peor momento no era Dios alejándose, era Dios acercándose de una manera que tus oídos todavía no sabían reconocer. El dolor que no entendías no era evidencia de que te había soltado. Era la evidencia de que había llegado tan cerca que estaba tocando las partes más profundas de ti que nunca antes habías dejado que nadie tocara. Quiero que pienses en algo. Cuando una persona está en la unidad de cuidados intensivos de un hospital, los médicos no se alejan. Se acercan más, monitorean cada signo vital, están más presentes que nunca precisamente porque el paciente está en su peor estado. Nadie en ese hospital dice, espera a que el paciente mejore para que el médico lo atienda. El médico va cuando la condición es crítica. Y Dios, que se llamó a sí mismo el gran médico, opera exactamente igual. Escríbeme en los comentarios el nombre de alguien que ahora mismo está en su peor momento y que necesita saber esto. Solo el nombre. Vamos a hacer un acto de intercesión juntos hoy en este espacio. Porque hay personas en tu vida que están leyendo el silencio de Dios como abandono, y este mensaje puede llegar a ellas a través de ti. El error que cometes cuando estás en el quebranto no es que no tienes suficiente fe, es que no reconoces en qué forma está viniendo Dios. Elías lo experimentó en 1 Reyes 19. Después de una victoria sobrenatural, cayó en una depresión tan profunda que le pidió a Dios que lo dejara morir. Y la respuesta de Dios no fue una reprimenda, no fue un sermón sobre la falta de fe. Fue un ángel tocándolo suavemente diciéndole, levántate y come, porque largo camino te resta. Dios no llegó con poder atronador, llegó con pan recién horneado y agua fría, llegó con cuidado práctico, con ternura específica para lo que Elías necesitaba en ese momento. Eso es lo que Dios hace cuando te rompes. No siempre llega con truenos, a veces llega con silencio que sostiene, con provisión que aparece justo cuando ya no hay más, con una persona que dice exactamente lo que necesitabas escuchar sin saber por qué lo dijo, con un versículo que cae sobre ti como agua en el desierto, con una paz inexplicable en medio del caos que no puedes producir con tu propia mente. Aprende a reconocer sus formas. Porque si solo esperas que Dios llegue con un espectáculo sobrenatural visible, te perderás las 1000 maneras silenciosas en que ya está cercano a ti. 2. Lo que el quebrantamiento le hace a tu corazón que ninguna otra cosa puede hacer. Voy a decirte algo que puede incomodarte en un principio, pero que necesitas escuchar con la mente y el corazón abiertos. El quebrantamiento no es un accidente en el plan de Dios. Es una herramienta. Sé que eso puede sonar duro. Cuando estás en medio del dolor, lo último que quieres escuchar es que Dios tenía algo que ver con eso. Pero hay una diferencia enorme entre decir que Dios causa el sufrimiento y decir que Dios lo usa. Y lo que las Escrituras revelan una y otra vez es que el quebrantamiento produce en el ser humano algo que la prosperidad, el éxito y la comodidad simplemente no pueden producir. Abre tu Biblia en el Salmo 51. Este es quizás el documento más honesto de toda la Escritura sobre lo que hace un corazón partido. David lo escribió después de su peor caída moral, después del adulterio con Betsabé, después del asesinato de Urías, después de que el profeta Natán lo confrontó y toda la verdad quedó expuesta. Y en medio de ese quebranto, David dice algo en el versículo 17 que es absolutamente revelador. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. ¿Lo ves? David descubrió algo que la mayoría de nosotros tarda toda una vida en entender, que hay un sacrificio que Dios valora por encima de todos los rituales, de todas las ofrendas, de todas las actividades religiosas. Y ese sacrificio no se compra ni se produce en un momento de victoria,
solo emerge del quebrantamiento genuino, un espíritu quebrantado, un corazón contrito. Ahora quiero que pienses en esto conmigo, porque hay un error que los creyentes cometen constantemente y que les roba años de crecimiento espiritual. El error es pasar el tiempo de quebranto enfocados únicamente en salir del dolor, sin prestar atención a lo que el dolor está produciendo en ellos. Cuando estás en el horno, la pregunta que más importa no es cuándo vas a salir. La pregunta que más importa es en qué te estás convirtiendo mientras estás adentro. El fuego no destruye el oro, lo purifica, elimina exactamente las impurezas que en temperatura normal no se pueden separar. Y hay cosas en nosotros, actitudes, orgullo, dependencias equivocadas, capas de autosuficiencia que hemos construido como mecanismos de defensa, que solo el fuego del quebrantamiento puede remover. Déjame ser completamente honesto contigo y espero que lo recibas con el amor con el que lo digo. Muchas veces, el orgullo más peligroso no es el orgullo arrogante y visible que todos pueden ver. Es el orgullo espiritual. Esa sensación inconsciente de que yo puedo con esto, yo me las arreglo, yo no necesito ayuda, mi fe es suficientemente fuerte para no caer. Ese orgullo no se rompe con un sermón, no se rompe con un ayuno. Se rompe cuando la vida te lleva a un punto donde ya no puedes, donde tu fuerza llega a su límite, donde reconoces que sin Dios eres completamente vulnerable, y ese es exactamente el lugar donde el Salmos 34:18 se activa. Piensa en el hijo pródigo de Lucas 15. Ese joven tomó su herencia, se fue lejos del padre y la desperdició completamente. Y la Biblia dice en el versículo 17 algo que marca el punto de inflexión de toda la historia. Y volviendo en sí. Tuvo que llegar a un punto de quebranto total, alimentando cerdos y muriéndose de hambre, para volver en sí, para ver con claridad lo que antes no podía ver, para reconocer que en la casa del Padre incluso los trabajadores vivían mejor que él. Y lo que hizo el Padre cuando lo vio venir de lejos, roto, sucio, sin nada, es lo que Salmos 34:18 describe. Corrió hacia él, no esperó, no exigió explicaciones primero, no lo mandó a arreglarse antes de recibirlo, corrió, lo abrazó, lo cubrió, lo restauró. Eso es lo que Dios hace contigo en tu peor momento. Corre hacia ti. Pero hay algo que necesito corregirte aquí, y lo digo con toda la autoridad pastoral que Dios me ha dado, porque veo este error demasiado frecuentemente. Hay creyentes que usan el quebranto como excusa para la pasividad. Dicen, estoy quebrantado, así que solo me quedo aquí esperando que Dios haga algo. Y se quedan paralizados, pasivos, víctimas de sus circunstancias, esperando que Dios los mueva como fichas en un tablero. Y eso no es fe en el quebranto, eso es rendición disfrazada de espiritualidad. El hijo pródigo no se quedó sentado entre los cerdos esperando que el padre viniera a buscarlo. El versículo 18 dice, y levantándome iré a mi padre. Se levantó, tomó una decisión activa, dio el primer paso, y el padre, que ya estaba mirando desde lejos, corrió a su encuentro. Dios se acerca a los quebrantados, que en medio de su quebranto todavía eligen caminar hacia Él. No tienes que llegar fuerte, no tienes que llegar con todo resuelto. Puedes llegar llorando, tambaleándote, sin palabras para orar, pero levántate y muévete hacia Él. Eso es exactamente lo que el salmista David hizo al escribir ese salmo desde su humillación frente al rey Aquis. En su estado más deplorable, eligió declarar la bondad de Dios, no porque la sintiera en ese momento con plena intensidad emocional, sino porque eligió creer lo que sabía sobre Dios por encima de lo que sentía en ese instante. Y esa es la fe madura que distingue a los que salen del quebranto transformados de los que salen iguales o peor. No es la fe que dice,
No siento nada, pero finjo que todo está bien. Es la fe que dice, no lo entiendo todo, pero sé quién es Dios y voy hacia Él. Hay algo más que quiero que veas en el Salmo 34, porque la mayoría lo lee solo en el versículo 18 y se pierde el contexto. El versículo 4 dice, busqué al Señor, y Él me respondió, y me libró de todos mis temores. El versículo 6, este pobre clamó, y el Señor le oyó, y lo libró de todas sus angustias. El versículo 8, gustad y ved que el Señor es bueno. ¿Ves el patrón? David no estaba describiendo una teología académica, estaba documentando una experiencia personal. Estaba diciendo, yo busqué, yo clamé, y Él respondió, Él oyó, Él libró. El quebrantamiento de David no fue el fin de su historia. Fue el portal hacia una dimensión de experiencia con Dios que la comodidad nunca le hubiera dado. Y tu quebrantamiento tampoco es el fin de tu historia. Dime en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás escuchando hoy? Quiero saber dónde está llegando esta palabra. Escribe tu ciudad y tu país, porque este mensaje está viajando hoy a lugares donde hay personas que necesitan saber que su peor momento no los aleja de Dios, y tú eres parte de ese movimiento. 3. Las 3 formas en que Dios se acerca que casi nadie reconoce. Uno de los problemas más grandes que veo en la vida espiritual de los creyentes maduros es este. Saben la doctrina, conocen los versículos, entienden la teoría de la fe, pero en sus momentos más oscuros no reconocen a Dios cuando Él está presente, y si no lo reconoces, no puedes recibirlo. Y si no lo recibes, actúas como huérfano cuando en realidad tienes padre. Jesús mismo enfrentó esto. En Juan 20, María Magdalena estaba llorando frente al sepulcro vacío. Estaba destrozada, y Jesús apareció frente a ella y le habló. Pero el versículo 14 dice que ella, al principio, no supo que era Jesús. El resucitado estaba frente a ella y no lo reconoció porque el dolor había nublado su percepción. Pensó que era el jardinero. Y eso mismo nos pasa a nosotros. Dios está presente, está cercanísimo, está hablando, está actuando. Pero el dolor, el miedo, la confusión, el agotamiento nos nublan la percepción y nos hace pensar que estamos solos. Por eso quiero mostrarte hoy con precisión 3 formas específicas en que Dios se acerca cuando todo se rompe, para que no las pases por alto. La primera forma es la paz que no tiene explicación humana. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa frase es crucial. Sobrepasa el entendimiento significa que no tiene lógica. No se produce porque las circunstancias cambiaron. No se produce porque encontraste una solución al problema. Se produce en medio del problema, mientras el problema sigue ahí. Y no puedes explicar de dónde viene. Si alguna vez has estado en una situación que objetivamente debería haberte destruido emocionalmente y en algún momento en medio de eso sentiste una calma inexplicable, eso no fue insensibilidad. Eso no fue resignación. Eso fue la presencia activa de Dios cubriéndote. Fue Salmos 34:18, en acción. Dios estaba tan cerca de ti en ese momento que su presencia creó una atmósfera de paz que tu mente no podía generar sola. El problema es que muchos lo reciben, se calman un poco y luego piensan, ya se me pasó, sin reconocer que ese momento de paz fue una visita de Dios, sin agradecerle, sin conectar conscientemente con esa presencia. Y entonces, cuando el dolor regresa en oleadas, vuelven a sentirse solos, sin darse cuenta de que la solución es volver a ese lugar de apertura donde esa paz pudo entrar. La segunda forma es la provisión que llega exactamente a tiempo, no antes, no con margen cómodo, exactamente a tiempo, cuando ya no tienes más, cuando el límite llegó.
y de repente algo se abre, algo aparece, alguien llama, una puerta que parecía cerrada para siempre se mueve. Abraham experimentó esto en Génesis 22. Dios le pidió que ofreciera a su hijo Isaac. Abraham obedeció hasta el último instante posible, y cuando estaba a punto de bajar el cuchillo, el ángel del Señor lo detuvo. Y Abraham levantó los ojos y vio un carnero trabado en un zarzal. La provisión ya estaba ahí desde antes, solo se reveló en el momento exacto de mayor quebrantamiento. Y Dios se llamó a sí mismo en ese lugar, Jehová Jireh, que significa el Señor proveerá, pero que literalmente en el hebreo es el Señor que se hace visible. No es simplemente que Él manda la provisión desde lejos, es que Él mismo se hace visible en el momento de necesidad extrema. ¿Cuántas veces has recibido provisión exactamente cuando la necesitabas y lo atribuiste a casualidad o suerte? ¿Cuántas veces algo llegó en el último momento y no reconociste que eso era Dios acercándose a ti desde su posición de Jehová Jireh? Quiero que pienses en un momento específico de tu vida en que eso ocurrió. No te pido que lo escribas si no quieres, pero revívelo en tu mente ahora mismo. Y reconoce que en ese momento, cuando todo se estaba rompiendo, Dios estaba más cerca de lo que jamás imaginaste. La tercera forma es la palabra que llega en el momento preciso. No me refiero solo a abrir la Biblia, me refiero a esa experiencia donde de repente un versículo que leíste 1000 veces antes, de repente cae sobre ti con un peso diferente, una dimensión que no habías visto, como si te hubieran encendido una luz en un cuarto oscuro. O cuando escuchas un sermón, una canción, o alguien te dice una frase aparentemente sencilla y dentro de ti algo se sacude, algo se rompe, algo se libera. Eso es el Espíritu Santo acercándose a través de la palabra. Porque Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, la palabra, y la palabra era Dios. Cuando la palabra de Dios llega con poder sobrenatural a tu corazón roto, no es solo texto, es la presencia misma de Dios entrando a tu situación. Y hay algo que necesito corregirte aquí con firmeza y amor. Hay creyentes que en sus momentos de mayor quebranto se alejan precisamente de la palabra y de la oración. Lo hacen por diferentes razones. Algunos porque sienten que no merecen leerla después de haber fallado. Otros porque están enojados con Dios y como acto de protesta emocional se distancian. Otros simplemente porque el dolor los tiene tan agotados que no les queda energía para nada espiritual. Y entiendo eso. Lo entiendo desde la experiencia, no solo desde la teoría. Recuerdo épocas en mi propia vida donde el peso era tan grande que abrir la Biblia se sentía imposible, donde la oración se volvió un monólogo vacío porque sentía que mis palabras no llegaban más allá del techo. Pero lo que aprendí en esas temporadas es esto. Precisamente cuando menos ganas tienes de buscar a Dios, es cuando más lo necesitas. Y la forma más poderosa de resistir el alejamiento en el quebranto es la acción de obediencia sin emoción. No esperes sentir ganas de orar, ora sin ganas. No esperes sentir hambre de la palabra, ábrela sin hambre. Y confía en que el Dios que prometió estar cerca de los quebrantados va a encontrarte exactamente ahí, en tu obediencia imperfecta, en tu búsqueda sin fuerzas. Porque el versículo no dice que Dios está cerca de los que tienen mucha fe. Dice que está cerca de los quebrantados. Y a veces la mayor demostración de fe que puedes dar en tu peor momento no es declarar victoria con voz poderosa, es abrir la Biblia con manos temblorosas y decir: aquí estoy, Señor, no tengo mucho, pero lo poco que tengo es tuyo. Si este mensaje está llegando a alguien que lleva semanas sin orar, sin leer la Biblia, sin conectarse con Dios, porque el dolor fue demasiado grande, quiero que hagas algo ahora mismo. Escribe en los comentarios: vuelvo. Solo eso. Vuelvo.
Es tu declaración de que hoy, en este momento, eliges dar ese paso hacia Él. Y ese paso, por pequeño que sea, activa la promesa, porque Dios corre hacia los que se vuelven hacia Él. 4. El día que el quebranto se convierte en tu mayor recurso espiritual. Hay un momento en el proceso del quebrantamiento que muy pocos logran alcanzar, y es el momento que lo cambia todo. Es el momento donde dejas de pelear contra el quebrantamiento y empiezas a entender para qué sirve. Y sé que eso suena casi imposible cuando estás en medio del dolor. Cuando todo se está rompiendo, la última cosa que tu mente quiere hacer es buscarle utilidad al sufrimiento. El instinto natural es resistirlo, escapar de él, acortarlo lo más posible. Y hay algo válido en eso. Dios no nos creó para amar el dolor en sí mismo. Él mismo lloró frente a la tumba de Lázaro en Juan 11:35, el versículo más corto de la Biblia y quizás el más profundo. Dios en carne, frente al dolor de la muerte, no dijo un sermón, lloró, pero hay una diferencia entre sentir el dolor y ser destruido por él. Y la clave de esa diferencia está en la perspectiva desde la cual lo miras. Segunda de Corintios 4:17 dice algo que Pablo escribió desde la experiencia del sufrimiento real, no desde la comodidad. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Tribulación momentánea, peso eterno de gloria. Ahora, quiero que noten algo. Pablo no minimiza el dolor, lo llama tribulación, pero lo pone en perspectiva con lo que produce. Y lo que produce, dice, es un peso de gloria que supera infinitamente en magnitud y duración al peso del sufrimiento. Pero, ¿qué significa concretamente eso para tu vida hoy? Significa que el quebrantamiento que estás viviendo no es un paréntesis en tu destino. Es parte de la construcción de él. Cada punto de quiebre en tu vida, cada momento donde llegaste a tu límite y tuviste que depender completamente de Dios, depositó en ti algo que la prosperidad no puede darte. Depositó dependencia genuina. Depositó empatía real. Depositó una intimidad con Dios que solo se forja en el horno. Piensa en el apóstol Pablo. En 2 Corintios 12 habla de un aguijón en la carne, algo que lo atormentaba y de lo que le pidió a Dios 3 veces que lo quitara. Y la respuesta de Dios no fue quitarlo, fue: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y Pablo entonces dice algo extraordinario. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana en sus debilidades, no resignado, no con amargura disfrazada, de buena gana, porque había entendido algo que transformó completamente su relación con el sufrimiento, que el lugar de su mayor debilidad era el lugar donde el poder de Cristo podía manifestarse con mayor intensidad. Y esto es lo que quiero que empiece a cambiar en tu perspectiva hoy. Deja de ver tu quebranto como la evidencia de que algo está mal. Empieza a verlo como el escenario donde algo extraordinario está a punto de ocurrir. No porque Dios cause el dolor, sino porque Dios es lo suficientemente grande para tomar el dolor que la vida, el pecado o el enemigo trajeron a tu vida y convertirlo en plataforma de su gloria. José es el ejemplo más elocuente de esto en toda la Escritura. Sus hermanos lo odiaban, lo tiraron a un pozo, lo vendieron como esclavo, fue falsamente acusado, pasó años en prisión por algo que no hizo. Si tuvieras que describir la vida de José en sus capítulos más oscuros, la llamarías una tragedia, un destino destruido, una vida desperdiciada. Pero cuando finalmente José se revela a sus hermanos en Génesis 45 y ellos tiemblan de miedo esperando su venganza, él les dice algo que resume toda la economía de Dios con el quebrantamiento. Vosotros pensasteis mal contra mí,
mas Dios lo encaminó a bien. No dice, lo que me hicieron no fue tan malo. No minimiza el dolor, lo reconoce. Vosotros pensasteis mal. Fue real, fue injusto, fue doloroso. Pero Dios lo encaminó a bien. Dios tomó exactamente eso, el dolor, la injusticia, los años perdidos, y los convirtió en el camino hacia el propósito. Y esto me lleva a algo que quiero dejarte hoy como mapa espiritual concreto para atravesar el quebrantamiento sin perder el rumbo. El primer paso es nombrar el dolor honestamente. No lo espiritualices prematuramente, no lo tapes con versículos antes de reconocerlo. Dale nombre. Llora si tienes que llorar. Habla con Dios con honestidad total. Él lo puede manejar. Los salmos están llenos de quejas honestas, de preguntas sin respuesta inmediata, de lamentos que no tienen resolución fácil. Dios no se ofende con tu honestidad. Se ofende con la hipocresía espiritual que finge que no duele cuando duele. El segundo paso es resistir el aislamiento. El quebrantamiento produce un impulso de encerrarse, de alejarse de las personas, de apagar las comunicaciones y desaparecer. Y aunque hay momentos legítimos de silencio y retiro, el aislamiento prolongado durante el quebranto es peligroso. El enemigo sabe que un creyente aislado es un creyente vulnerable. El león no ataca a las ovejas del rebaño, acecha a la que se separa, busca a tu comunidad. Permite que alguien ore contigo. No tienes que explicar todo. No tienes que tener las respuestas. Solo no te aísles. El tercer paso es seguir adorando aunque no entiendas. Job adoró después de perderlo todo. David adoró huyendo de Saúl. Pablo y Silas adoraron desde la cárcel a medianoche. La adoración en el quebranto no es negación del dolor. Es la declaración de que Dios sigue siendo Dios independientemente de mis circunstancias. Y cuando adoras en el quebranto, algo en el mundo espiritual se mueve. Las cadenas se sacuden, las puertas se abren, porque la adoración genuina en medio de la tormenta es la forma más poderosa de declarar que tu fe no depende de lo que Dios hace, sino de quién Él es. El cuarto paso es confiar en el proceso aunque no veas el final. Romanos 8:28 es quizás el versículo más citado cuando alguien está sufriendo, y a veces se cita tan fríamente que pierde su poder. Pero cuando lo vives, cuando lo experimentas desde el horno del quebrantamiento, se convierte en el ancla que evita que te hundas, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Todas las cosas, no solo las buenas, no solo las que entiendes, todas, las que duelen, las que confunden, las que parecen injustas, las que no tienen explicación visible. Todas están siendo orquestadas por un Dios que tiene un propósito más grande que tu dolor presente. Y el quinto paso, el más importante, es recibir la cercanía de Dios en lugar de rechazarla por sentirte indigno. Este es el error más devastador que veo. Personas en su peor momento que se alejan de Dios precisamente porque sienten que no merecen su presencia en ese estado, que necesitan arreglarse, limpiarse, mejorar antes de poder acercarse, y pierden el tiempo que más necesitaban de su presencia, convencidos de que su estado los descalifica. Salmos 34:18 no tiene condiciones. No dice cercano está el Señor a los quebrantados que merecen su presencia. Dice cercano está el Señor a los quebrantados. El quebranto mismo es la calificación. Tu imperfección en ese momento no te aleja de Dios. Te posiciona exactamente donde la promesa dice que Él está. Hoy quiero invitarte a hacer algo que puede parecer pequeño, pero que tiene un peso enorme en el espíritu. Toma 30 segundos ahora mismo, donde estás, y di en voz alta o en tu corazón: Señor, estoy roto, no tengo todo resuelto, no entiendo todo lo que está pasando, pero creo que estás cerca y te recibo. Y
Eso es todo lo que necesitas hacer. Esa apertura, esa decisión de recibir su presencia en tu estado actual, activa la promesa. No tienes que cambiar tu circunstancia. No tienes que producir una emoción espiritual que no sientes. Solo necesitas decidir que lo crees. Escribe ahora en los comentarios: hoy mismo decido que Dios es mi refugio en el quebranto. Esa declaración que acaban de hacer es un acto de fe que el cielo registra. Es una semilla que están plantando en tierra quebrantada, y el Dios que hace crecer lo que se siembra en lágrimas, prometió que lo recogerás con alegría. El Salmo 126:5 lo dice claramente: los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Tu quebranto no es el fin, es la siembra, y la cosecha viene. Ahora necesito que escuches esto porque es importante. Vivimos en un momento donde las plataformas digitales están restringiendo el alcance de los mensajes de fe. YouTube decide qué videos recomienda y cuáles no. El algoritmo no favorece a los que hablan de Dios, del quebrantamiento, de la esperanza que no viene del mundo. Y frente a eso, solo hay una manera de luchar: nosotros mismos. Piensa en esto. Cuando los primeros discípulos querían que el Evangelio llegara a más personas, no tenían televisión ni internet. Tenían sus pies, sus voces y su disposición a moverse. Y lo que comenzó con 12 personas terminó alcanzando al mundo entero. ¿Por qué? Porque cada uno llevó la palabra a otro, porque ninguno esperó que una institución lo hiciera por él. Se convirtieron ellos mismos en el medio de transmisión. Hoy tú puedes hacer lo mismo: compartir este video en tu Facebook, enviárselo a alguien que está pasando por un momento difícil. No es solo oprimir un botón, es ser parte activa del movimiento de la palabra de Dios en esta generación. Es tomar la decisión de que el mensaje no se quede contigo, sino que se multiplique. Como el pan que Jesús partió en Juan 6, que empezó siendo poco y terminó alimentando a miles porque alguien lo fue pasando de mano en mano. Si todavía no estás suscrito a este canal, quiero preguntarte algo con honestidad. ¿Por qué no? Aquí, semana a semana, hay mensajes diseñados para acompañarte, para fortalecerte, para darte discernimiento bíblico en los momentos más difíciles de tu vida. Y si no estás suscrito, te los estás perdiendo, los estás dejando pasar. Suscríbete ahora, activa la campanita, no porque nosotros lo necesitemos, sino porque tú mereces recibir cada mensaje que Dios tiene preparado para ti en los próximos días. Y si ya estás suscrito, gracias. Gracias por ser parte de esta comunidad. Gracias por quedarte. Gracias por seguir encendiendo tu llama cuando el mundo trata de apagarla. Señor, por cada persona que llegó hoy a este mensaje con el corazón roto, con preguntas sin respuesta, con el peso de algo que no pueden cargar solos, te pido que en este momento tu presencia sea tan real que puedan sentirla. Que la promesa de Salmos 34:18 deje de ser texto en una pantalla y se convierta en experiencia viva en su corazón. Que el quebranto que vivieron sea el portal hacia la profundidad de ti que nunca han conocido. Y que cuando salgan del horno, salgan como oro refinado, con tu imagen grabada más profundamente en ellos que nunca antes. En el nombre de Jesús. Amén. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Salmos 34:18. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.